Sí, por aquellas. Ok. ¿Tú enviaste la encuesta que te hicimos llegar? Sí, sí, envié, Ok. no, no la envié, o sea, toda tal cual, porque para hacer el Zoom, o sea, en el Zoom me quedaba habían unas preguntas complicadas para colocarlo y parametrizarlo en el Zoom. Ah, ok. Entonces, porque lo que hicimos fue que se realizó por medio de Zoom, o sea, no fue el link de inscripción, sino de una vez en la inscripción de Zoom se hacía automáticamente Ah, perfecto. eh, las La preguntas. evaluación. Sí, entonces coloqué preguntas generales. Hay eh, empresas, el público está mitad y mitad más o menos. Hay Ok. mitad público que ha contratado con el Estado y mitad público que no ha contratado. Entonces eso es un poco digamos, está en mitad y mitad. Em, Listo. Esperemos un segundito. Esa map. Incluso hasta las 9:10, a ver si quiénes se suman. Buenos días. Hay alguien conectado, pero no lo logramos ver. Ahora, importante si podemos prender las cámaras. Muy bien. Agradecemos eso. Con el objetivo de que no sintamos, Antonio y yo, que estamos hablando con nadie. Tejana Marín, ¿eres tú la persona de la empresa? No tiene la posibilidad de prender la cámara, ok, no importa. Entonces, cualquier duda que tengas, no la haces por chat. Bienvenida. A ti, muchas gracias. Vamos a dar tiempo a las 9:10 para que se termine de conectar el resto de personas y a las 9:10 en punto iniciamos el web. Podemos preguntar quién nos acompaña de la empresa Jeremy Frank de Ferry. Me perdonan la expresión en francés, pero si me pueden decir quién es la persona de la compañía, les agradecemos por chat. ¿O es la misma persona? Ok, tú eres de Lira. Muy bien. Bienvenidos. O sea, Lira es la misma empresa, Jeremy Frank. ¿Es la misma? Ah, ok. Sí. Gracias. O sea, ok. Perfecto. Y Diana es de Acreos. ¿Mm? Dayana es de Lira y la otra persona es la misma compañía, te entiendo, No, ¿no? Jeremy es de Lira y Diana es de Acreos. Ah,
Lucas Finet, bienvenido. Y Mark Daniel, bienvenidos. ¿Nos escuchan bien? ¿Tienen una pregunta? Todo bien, ok. Nicolás, por lo que veo, ellos se comunican con nosotros solamente por el chat. Sí, sí, efectivamente, como el formato es webinar con panelista, entonces cualquier pregunta o información, pues nos la hacen llegar, por favor, al chat. Ok, entonces tú nos avisas porque los que cuando Perfecto, estemos exponiendo no logramos hacer las dos cosas al tiempo. claro que sí. Bueno, yo creo que, pues nada, podemos ir iniciando para respetar un poco el tiempo de los que ingresaron a tiempo. Bueno, muy buenos días a todos los participantes a este webinar sobre cómo hacer crecer su empresa de la mano del sector público. El objetivo del día de hoy es darles a ustedes una serie de ideas para que se vayan de este webinar con ideas claras sobre los procesos licitatorios, digamos un formato general de lo que se necesita para aplicar esos procesos licitatorios y también para que conozcan uno de nuestros nuevos servicios de la Cámara de Industria y Comercio France Colombia, que en compañía de Cristal Digital implementamos este mes. Entonces, pues nada, doy las gracias a Antonio y a Natalia por su tiempo y por su disponibilidad el día de hoy y les doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, muy amable. Pues creo que comenzamos primero con presentarnos quiénes somos nosotros. Mi nombre es Natalia González. Somos parte de este gran proyecto. Nosotros somos Crearte Coaching and Consulting, que somos la firma comercializadora de la plataforma Cristal Digital. Y voy a contar un poco la experiencia que yo he tenido o tuve en mi vida laboral con el sector gobierno. Fui vendedora muchos años para empresas de tecnología y cómo afrontar desde esas compañías y multinacionales el sector gobierno. También trabajé en el sector automotriz, automóviles y también trabajé para esas compañías de cómo afrontar y resolver los proyectos de gobierno. Más o menos una experiencia de 30 años es lo que traemos aquí a exposición de ustedes. Háganos las preguntas en el recorrido del camino y dejo a Antonio para que se pueda presentar. Gracias, Nata. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar en este espacio donde estamos Natalia González y Antonio Vera compartiendo información del sector gobierno, compartiendo información de la plataforma Cristal Digital. Yo soy la persona encargada del área comercial de Cristal Digital y junto con Natalia González vamos a hacer una presentación, como bien lo dice el título, de cómo hacer crecer su empresa de la mano con el sector gobierno. Y acá le quiero dar la palabra a Natalia para que nos comience con la información. Ok, ya aquí nos presentamos, quiénes somos, ya lo dijimos anteriormente. Y aquí les hago una pregunta y si quieren por chat me van diciendo cuáles de las empresas que hacen parte hoy de este webinar ya han trabajado con gobierno. Ahora ustedes me confirman en la medida que ellos vayan contestando. Y una de las primeras preguntas que siempre nos hacemos es, ¿qué documentos y qué necesito yo para participar? Ahí hemos colocado, como estamos hablando de empresas, esos requisitos habilitantes, que es lo que yo necesito para poder contratar con el Estado colombiano. Eso no quiere decir que una persona natural no pueda participar. No la incluimos dentro del cuadro, pero sí pueden ser proveedores del Estado. Entonces, vamos a dividir el mundo entre el mundo corporativo, o sea, las empresas como tal, y las oferentes plurales. Uno es el oferente corporativo individual y el oferente plural, que es corporativo. ¿Cómo se unen? ¿Cómo establecemos nosotros uniones temporales y consorcios? Y alguno de los que está aquí presente tiene claro que es unión temporal y consorcio. Mira las respuestas, Antonio, por favor, o Nicolás. Si no, voy a ir, sigo con la charla. Ahora, ¿qué documentos requerimos? Primero, las entidades siempre solicitan 4 grupos de documentos: la capacidad jurídica, la capacidad financiera,
la capacidad técnica y operacional de la organización y la capacidad o la oferta económica, que es la final. Dependiendo de la modalidad de contratación, que vamos a ver más adelante con Antonio, las varias modalidades que existen, pues depende de los requerimientos también. Hemos traído aquí para la explicación los documentos que se requieren en las licitaciones públicas. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué licitación pública? Si no todo es licitación pública, es cierto. Lo que pasa es que cuando se concibió, el gobierno concibió los procesos de contratación, arrancó desde la licitación pública como el marco general y básico de todos los procesos. Ahora vamos a entender cómo se desagrega esto en las diferentes modalidades. Entonces, cuando estamos hablando de la capacidad jurídica, lo más importante siempre es algo muy básico y es la carta de presentación de la oferta. Esa carta de presentación de la oferta, algunas personas, algunas entidades del Estado solicitan que venga firmado por alguien que avale el contenido técnico de la propuesta. Y eso es un error muy común que suelen cometer los proveedores privados, que no le ponen cuidado a ese pequeño detalle y envían la carta sin el aval de esa persona que certifica ese contenido y quedan deshabilitados. Otros documentos son netamente como su nombre lo dice y lo indica, que son jurídicos, es todo lo que nos representa y nos garantiza como privados que estamos constituidos como una empresa. ¿Qué es? El certificado de Cámara de Comercio, que nos dice cuál es nuestra representante legal, la autorización de la Junta Directiva para que el representante legal pueda firmar proyectos y procesos de unas cuantías importantes, y a veces piden apoderado. Si el representante legal no se encuentra en el país, se constituye un apoderado, se envía un documento a la notaría y se firma como apoderado de esa oferta. La fotocopia claramente de todos los documentos legales que respalden a ese representante legal, la cédula, la certificado de nuestro registro único de tributario, que es el documento que nos avala frente a la DIAN, el certificado del registro único de proponentes, que no siempre es necesario para todos los procesos. A veces, dependiendo de la modalidad, podemos presentarnos en ese registro único de proponentes, que ahí donde aparece el resumen de nuestra experiencia, nuestra capacidad financiera, capacidad operativa y sobre todo la experiencia, que a veces desde ahí las entidades del Estado se pegan para validar que sí tenemos conocimiento del tema en el cual estamos participando. Claramente nos piden hacer certificados de aportes para fiscales, los 3 últimos meses de esos certificados, e información asociada al registro de sanciones de la Contraloría, de la Procuraduría General de la Nación, y a veces nos piden antecedentes judiciales de todos los socios que participan dentro del proceso. Ahora, si somos un ente plural, que es una unión temporal o un consorcio, ¿qué nos piden? Que nosotros certifiquemos con un documento en notaría que apenas seamos adjudicados del proceso, vamos a firmar y constituir la unión temporal y el consorcio, determinar si es unión temporal el porcentaje de participación que tenemos cada socio y el tiempo de duración de esa sociedad, que va a ser durante la duración del programa o el proceso y 30 días más. Claro, incluyendo algunos documentos. Ahora, aquí les quiero aclarar cuál es la diferencia entre unión temporal y consorcio. En la unión temporal, si llega a haber algún incumplimiento del contrato, los socios que participan de esa unión temporal responden hasta el porcentaje de participación escrito en ese documento que avala su constitución. Si es consorcio, todos los socios responden solidariamente por ese incumplimiento de contrato. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Antonio y Nicolás, ¿me validan, por favor? Sí, No, todavía hasta no. Sí. Okay. Les recordamos que cualquier duda o pregunta pueden escribirla al chat y ahí iremos respondiendo pues en la medida en que se desarrolle el webinar. Gracias. Ahora, la segunda es la capacidad financiera. ¿Para qué la capacidad financiera? Para poder demostrar que tenemos el músculo financiero, como su nombre lo indica, para poder operacionalizar ese proyecto o ese proceso. Y dependiendo de la dimensión o complejidad del proyecto, pues las entidades tienen algunos documentos, por lo general, o está en el registro único de proponentes, que a veces solamente con eso es válido, pero por lo general piden lo que son los certificados, los balances generales, estado de pérdidas y ganancias, notas a los estados financieros, pero lo que siempre piden, sin importar la modalidad de contrato, son algunos indicadores. Entonces, algunos se quedan con 2 indicadores o un indicador, o hacen una multiplicidad de indicadores, que puede ser, por ejemplo, el capital de trabajo,
que tiene su respectiva fórmula, el índice de liquidez, qué tan líquido y flujo de caja tengo yo, la capacidad o nivel de endeudamiento, qué tan endeudada está la compañía para poder soportar ese proyecto, ese proceso. Y otras fórmulas o indicadores mucho más fuertes a nivel de entender la capacidad financiera, que puede ser la razón de cobertura de intereses, la rentabilidad sobre el patrimonio, la rentabilidad del activo, en fin. Ahora, si lo estamos haciendo de manera individual, pues ponemos solamente nuestros documentos. Si lo estamos haciendo de manera plural, lo que hacemos es, la entidad por lo general coloca las fórmulas para poder sumar y sacar ese indicador dependiendo del resultado de los documentos financieros de cada uno de los socios que está participando en esa unión temporal. El siguiente, gracias Antonio, estamos hablando ya de los requisitos habilitantes también asociados a la capacidad operativa y técnica que es asociada a la experiencia. Cuando hablamos de la experiencia, por lo general las entidades, como les decía, o van al registro único de proponentes, pero siempre nos piden algunos documentos que avalen esa experiencia. Y puede ser certificados de experiencia, puede ser contratos ya cumplidos, que se haya cumplida la actividad, y además que hemos sido calificados por la entidad del Estado, por el cliente, en la calidad de servicio que hemos presentado con ese cliente. Y también nos pueden pedir hojas de vida, o nos pueden pedir certificados también de fabricantes si estamos ofreciendo productos y no bienes, no servicios. Entonces, a veces nos piden que el fabricante avale que nosotros somos partners del fabricante y que nos da la garantía sobre esos productos. Y aquí lo importante es poder mostrarle a la entidad la veracidad de esa información. Y la veracidad, a veces piden que estén autenticados los documentos y sí o sí, a veces nos piden que si la experiencia es de años muy pasados, muy anteriores a la fecha en la que se está viviendo el proceso, lo que nos piden es que traigamos ese valor del contrato que ya se finalizó, lo convertamos a salario mínimo legal en mes vencido. Para eso hay una tablita donde está el valor de salario mínimo y cómo nosotros multiplicamos ese valor y hacemos la conversión y presentamos el valor en salario mínimo legales. Depende de lo que requiera la entidad. Y por último y no menor, ya viene la experiencia, ya es la oferta económica. Entonces, como requisitos habilitantes, siempre va a estar los capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad operativa o de experiencia. Y por último, ya viene, ahora sí, cómo es la evaluación. Entonces, solamente si nosotros no hemos pasado esos 3 grupos de documentos, a veces ni siquiera abren el sobre de la oferta económica. Y la oferta económica es el último paso. Y para poder diligenciar esa oferta económica tenemos que entender cuáles son los factores de evaluación de la entidad. Entonces, está basado un porcentaje en técnico, primero, habilitante sí o sí, para poder revisar el tecnicismo, la respuesta técnica a la licitación o al proceso, la oferta económica, qué factor de evaluación tiene. Algunos piden, por ejemplo, o califican apoyo a la industria nacional, por lo general son 10 puntos, ahí se puede desempatar una licitación o un proceso. Y a veces dan algún listado de valores agregados que tienen un puntaje 3, 2, 5, 4, y donde viene también hace la diferencia, y al final todo se puede convertir en la mejor oferta económica. Y no sé si a ustedes les ha pasado que últimamente, hace más o menos desde el año pasado, las entidades del Estado han venido incluyendo la TRM como parámetro para poder definir quién es el oferente ganador. ¿Cómo funciona eso? Entonces, digamos, hoy cerramos el proceso, la TRM sobre la cual van a medir cuál es el modelo matemático que van a utilizar para mi propuesta en mis competidores, que pueden ser 4, por ejemplo, la media geométrica, la media aritmética alta, media aritmética baja o el menor valor, eso depende. Eso lo hacen basado en la TRM del día de la evaluación económica. No tenemos a veces cómo controlarlo porque puede ser 3 o 4 días posteriores a la entrega del documento. Igual tenemos que aprender a jugar con esos parámetros nuevos del juego, que son los que nos van a permitir a nosotros saber cómo proyectar, cómo hacer unas probabilidades estadísticas matemáticas. Sí, perdóname, la TRM es la tasa representativa del mercado. Gracias por tu aclaración, así es. Y tenemos que aprender a hacer la probabilidad y la manera estadística de poder nosotros definir hacia dónde podría llegar a caer esa tasa representativa del mercado, que es la conversión, que es con la que nosotros convertimos nuestro peso a dólar o el dólar a pesos,
y cómo más o menos voy a jugar el juego de manera estratégica con relación a la presentación de mi propuesta. Hasta aquí son los documentos y requisitos habilitantes. ¿Alguna pregunta? Por ahora no hay pregunta, Natalia. Ok, entonces continuamos, Antonio, con las modalidades de contratación. Sí, bueno, ya conociendo cómo es la opción o la manera de que las entidades nos revisen un proceso en cuanto a los documentos, vamos a hablar un poco sobre las modalidades de contratación. Y lo primero que vamos a hablar, como bien lo dijo Natalia, antes de que existiera la Ley 80, todas las modalidades de contratación eran por licitación pública. En 1993 se generó o se diseñó un estatuto de contratación estatal que tiene varios objetivos. Entre ellos es poner las reglas claras y esos principios por los cuales se van a comenzar a regir las entidades estatales. ¿Esto qué permite? Bueno, permite primero definir esas entidades, servidores y servicios públicos que pueden tener la potestad para hacer evaluaciones y solicitar licitaciones o las otras modalidades de contratación. Otro de los objetivos es definir los derechos y deberes que tienen esas entidades, así como también definir los derechos y deberes que tienen los contratistas y también establecer un control y también colocar entes regulatorios. ¿Por qué? Porque antes solo existía la licitación pública, pero no existían unos entes que regularan, no existían derechos y deberes para las entidades y para lo que son los contratistas. Esta ley 80 se creó en el 1993. Sin embargo, en el 2007 se creó otra ley que se llama Ley 1150 y esta ley lo que permite es introducir unas medidas para hacer más eficiente y transparente la Ley 80. Adicional a eso, también se agregaron otras modalidades de selección y esto lo que ha permitido es que desde el 2007 hasta la actualidad la ley 80 tenga mayor eficiencia y mayor transparencia. Entendiendo esto, vamos a ver cuáles son esas modalidades de selección. Acá las tenemos todas, modalidades de contratación, perdón. Y la que primero tenemos es la licitación pública. Normalmente las personas nombran todas las modalidades de contratación como licitación pública. Sin embargo, como pueden ver, existen varias opciones para poder contratar con el Estado. Encontramos licitación pública, selección abreviada, concursos de mérito, contratación directa, mínima cuantía y acuerdo marco de precios. Acá vamos a ir explicando una a una. Es importante que si tienen preguntas, por favor, lo hagan en el chat para nosotros irlas respondiendo y saber si ustedes están entendiendo el tema, ¿no? Es un tema amplio. Acá estamos dándole unas pinceladas con todo lo que vamos a hablar. Lo que habló Natalia sobre el tema de documentos es mucho más a profundidad, el tema de contratación también. Entonces es importante que si ustedes tienen preguntas, nosotros podamos o responderlas acá o anotarlas para seguir haciendo webinars y seguirle trayendo información al día. Entonces, ¿cuál es esa primera modalidad de licitación? Bueno, licitación pública es aquel proceso mediante el cual la entidad convoca de manera abierta y pública en igualdad de oportunidades a todos los que quieran ofrecer sus productos o servicios. Esto tiene unos criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación son la ponderación que va entre los elementos calidad y precio. ¿Qué significa esto? Que quien se gane una licitación pública es quien tenga la mejor relación en cuanto a costo y beneficio de lo que se está haciendo como solicitud en la entidad. Esto puede ser bien sea de un producto o bien sea de un servicio. Esta modalidad de selección, de modalidad de contratación, que es la licitación pública, es la modalidad que dura más tiempo y esto lleva incluso o puede llegar a durar hasta 3 meses. ¿Por qué? Porque esta modalidad de contratación tiene 9 pasos que van desde presentación de oferta, evaluación de observaciones y bueno, comienzan una serie de pasos que por eso lleva tanto tiempo. Es importante acotar también que la licitación pública es la modalidad de contratación que se utiliza para proyectos de cuantías elevadas. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una evaluación,
para que se pueda buscar de manera objetiva el mejor oferente, que como dije anteriormente, es el que cumpla con esos elementos costo-beneficio. Esa viene siendo la modalidad de contratación de licitación pública. Pasamos a la siguiente modalidad que se llama selección abreviada. Esta modalidad de contratación es aquella que está prevista para los casos en donde los contratistas, las circunstancias del contrato, la cuantía del contrato o la destinación de los bienes o servicios se puedan adelantar con procesos simplificados. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar la eficiencia de lo que se va a contratar. Esta modalidad de selección es menos larga, pueden ser 2 meses, puede ser 1 mes, y la selección abreviada se divide en modalidad de selección abreviada de menor cuantía y modalidad de selección abreviada de subasta inversa. ¿Cuál es la diferencia? Que la de selección abreviada de menor cuantía, lo que se evalúa a los oferentes es que las características técnicas del producto o servicio sean las adecuadas, más allá del precio. Y en la otra modalidad, que es la selección abreviada por subasta inversa, lo que se evalúa o lo que se califica es el precio. Entonces, pueden existir 2 maneras de hacer selección abreviada. Una, donde se evalúen solo las características técnicas del producto o servicio, y en la otra, donde solo se evalúen lo que viene siendo el precio o el costo de ese producto o de ese servicio. Hasta acá, si van teniendo preguntas, por favor las colocan en el chat. Igual si Natalia quiere aportar algo adicional, también. Sí, Anthony, hay una precisión que quiero hacer sobre, ustedes se preguntarán cómo determina la entidad si es licitación, si es selección abreviada o qué modalidad de contratación es la que yo debo usar. Entonces, todo parte del presupuesto de las entidades. Cada entidad tiene un presupuesto asignado que se basa en el presupuesto general de la nación, que es el que el gobierno aprueba antes de que se acabe el año. Ahorita vamos a hablar de él. Entonces, por ejemplo, una entidad como las Fuerzas Militares, la Procuraduría, la DIAN, esas entidades que son grandes y que requieren bastantes bienes y servicios para operacionalizar, pues tienen un presupuesto importante. Y para determinar cuál es el presupuesto de ellos, se determina en millones, como 1,500,000, 1,200,000 salarios mínimos legales para determinar esa es la menor cuantía de esa entidad para contratar. Entonces se divide como en 3 caminos: la menor, la mínima y la licitación pública. La menor cuantía es eso que les digo, que hay una tabla, dependiendo del tamaño, para que multipliquen el presupuesto que tiene la entidad por la cantidad de salarios mínimos que toca multiplicar para decir esa es su menor cuantía para poder licitar. Y la mínima es el 10% de esa menor cuantía. Y lo que se salga de la menor o de la mínima cuantía es lo que se convierte en licitación pública. Entonces, para aclarar un poco más el ejemplo, lo que para una alcaldía, por ejemplo, municipal como Chía, es licitación pública, para la Procuraduría puede ser una mínima cuantía. Depende siempre del presupuesto de la entidad. Esa es la forma en la que la entidad dice, ok, con mi presupuesto yo me puedo mover de estas maneras. Si tienen alguna pregunta, quedamos pendientes. Sigue, Anthony, gracias. Buenísimo, Natalia. Gracias por acotarnos y por aclararnos cómo definen las entidades cuál es la modalidad de contratación. La siguiente modalidad de contratación se llama concursos de méritos, y esta es una modalidad que se utiliza para hacer la contratación de consultores o de capital humano, que sea no de manera de planta, que no sea de nómina de la entidad, sino que sea por proyectos. Esto se utiliza también o se hace de manera de buscar las mejores hojas de vida, buscar las personas que tengan más experiencia, y se hace a través de un concurso abierto en donde se coloca el concurso de méritos de manera pública, y las personas que cumplan con esa experiencia, con esa hoja de vida, pueden aplicar a esta modalidad de contratación que viene siendo la de concursos de méritos. La siguiente modalidad de contratación es la contratación directa. Y esta es una modalidad que tiene unos parámetros y que solo se puede hacer en los siguientes casos. La contratación directa la pueden hacer las entidades cuando necesiten o cuando requieren una urgencia de manifiesto, cuando necesiten hacer una contratación de empréstito, cuando necesiten hacer contratos interadministrativos, cuando necesiten contratar bienes y servicios del sector defensa,
o también cuando ellos necesiten arrendar o adquirir un inmueble. Las entidades con estos puntos que estoy compartiendo pueden hacer una contratación de manera directa. Y también tenemos una modalidad de contratación, como nos fue comentando Natalia, sobre la manera de cómo las entidades hacen la búsqueda de esas contrataciones, y tenemos la de mínima cuantía. Y la mínima cuantía, como nos explicaba Natalia, es aquella cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de esa entidad. Entonces, como nos decía Natalia, cada entidad tiene un presupuesto. Para los contratos de menor cuantía tienen una cantidad de salarios mínimos por los cuales se multiplica. La mínima cuantía es el 10% de esa menor cuantía. Sin embargo, deben existir unas reglas para que se pueda aplicar esta modalidad de contratación. Y esas reglas son, primero, que la invitación pública no puede ser inferior a un día hábil. Es decir, la entidad debe hacer la solicitud y como mínimo debe tener un día hábil en donde señale en su modalidad de contratación cuál será el objeto a contratar, el presupuesto y las condiciones técnicas. Lo segundo es que el término para presentar las ofertas no puede ser inferior a un día hábil. ¿Para qué? Para que exista la posibilidad de que los oferentes puedan participar. Y tercero, la entidad va a hacer una comunicación pública mediante va a exponer quién fue la propuesta ganadora, que sea con el menor precio siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas para la entidad o para la contratación. Y ya por último entramos a una modalidad de contratación que se llama acuerdo marcos de precios. En esta modalidad de contratación es importante acotar que no aplican todos los productos y no aplican todos los servicios. Existe en la página de Colombia Compra Eficiente una ventana en donde se puede evaluar o revisar si los productos o servicios que ustedes ofrecen hacen parte del acuerdo marco de precios. Entendiendo que sus productos o servicios hagan parte del acuerdo marco de precios, la modalidad para participar es que se hace una licitación pública en donde Colombia Compra Eficiente evalúa a esos oferentes y quedan inscritos en Colombia Compra Eficiente. ¿Qué hace el acuerdo marco de precios? Primero, permitirle a las entidades hacer la adquisición de bienes o servicios o productos de manera más directa, en donde se puede hacer un movimiento económico más rápido. Y lo que hace la entidad es solicita mediante la plataforma Colombia Compra Eficiente el servicio o el producto que requiere, y los contratistas que están inscritos tienen la posibilidad de enviar su cotización. Acá en esta parte va a tener obviamente mejor resultado o va a ganar el que tenga un menor precio. En el acuerdo marco de precios, lo que se rige es con productos o servicios que sean en igualdad de condiciones. Por ejemplo, la red telefónica, ETV, Claro, Movistar, todos tienen la misma red. Sin embargo, lo que puede variar en ellos es su precio. Entonces, ellos se inscriben en el Colombia Compra Eficiente y cuando alguna entidad tenga la solicitud, a ellos les va a llegar la solicitud para que envíen su cotización. En este caso, ganará el que obviamente tenga un menor precio, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos que esté solicitando la entidad. No sé si quieras acotar algo, Natalia. Sí, quiero aclarar algo de la contratación directa. Tú dijiste que hay 4 parámetros o 5 parámetros sobre los que se mide, pero algo importante es que tenemos un producto o servicio que es único y que además podemos certificar que somos los únicos en proveer esa tecnología. Podemos crear y construir procesos de contratación directa. Les voy a dar un ejemplo. Cuando llegó en algún momento, no sé si ustedes conocieron, bueno, sí, o conocen los radios con los cuales uno oprime aquí y contesta al otro lado de manera individual y grupal, que era lo que en su momento una firma los ofrecía, no quiero hablar de marcas. Ellos venían de una tecnología de Motorola que se llamaba AIDEN de Motorola y podían demostrar que eran los únicos proveedores de esa tecnología de telecomunicaciones AIDEN, y con ese documento certificado por el fabricante, que era el único proveedor en Colombia de eso, se puede crear y construir una contratación directa, fuera de los parámetros que explicó Antonio. Y dos, quiero aclarar de dónde nace el acuerdo marco de precios.
El acuerdo marco de precios nace desde la necesidad de darle agilidad al Estado colombiano. Dos, mejorar la transparencia. Y por último, evitar temas de corrupción. ¿Por qué agilidad? Porque el acuerdo marco de precios permite salir a las entidades del Estado y poner una necesidad de productos o servicios al mercado a esos proveedores, como ya lo dijo Antonio, que fueron seleccionados con anterioridad, que van a jugar, digamos, dentro del programa de vehículos, por darles un ejemplo. Y después lo que hace la entidad es recibe las ofertas y califica como una entidad privada y pone una orden de compra, como si fuera privado con privado. Esa es la forma en que le da agilidad al acuerdo marco de precios al Estado colombiano, y ese es un modelo que cogió Colombia y lo tomó de otros países como referente de una evolución en la contratación estatal en otros países para poderlo nosotros adaptar y caminar en un camino ascendente a ese desarrollo que tenemos que tener como país con relación a este tipo de contrataciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Nicolás o Antonio? Que puedan mostrar en el chat. No, no tenemos preguntas. Okay. Bueno, y ya luego, vimos lo que son los documentos que se requieren, ya vimos las modalidades de contratación. Ahora vamos a hablar sobre un tema que está bastante en el panorama últimamente, y es la ley de garantías. Lo primero que queremos saber y que Natalia nos ayude es ¿qué es la ley de garantía? Ok, claro, Antonio, mira, la ley de garantías la creó el gobierno nacional en el año 2005 con la ley 996. ¿Qué pretendía esa ley? De verdad, imponer algunas restricciones a todas las autoridades locales, departamentales o nacionales a la hora de realizar procesos de contratación, que al final se basaba en ¿qué? En prohibir a los gobernadores, a los alcaldes, a los secretarios, gerentes y directores de todas las entidades del Estado de llevar a cabo convenios interadministrativos y realizar proyectos, contrataciones directas durante los 4 meses anteriores a cada elección. ¿Elección de qué? Elección de Congreso de la República y elección presidencial. Ese era el objeto de la creación de la Ley de Garantías. Buenísimo, Natalia. ¿Y cuáles eran esas restricciones que estaban para este año 2021 y 2022? 2018. Estamos hablando del anterior, ¿ok? Entonces era la ley de garantías y cobijada similar a la del 2018, con la que se creó los anteriores periodos de elecciones, digamos, de Congreso y Presidencia. Tenía dos parámetros importantes. Claramente que estas entidades, como lo dije anteriormente, no podían suscribir convenios interadministrativos ni podían llevar a cabo contrataciones directas. Bajo algunas excepciones, esas excepciones se repiten siempre, y es que si la seguridad del Estado requería algún bien o servicio, quedaba excepcionado de eso. Se habían contratos de crédito público también, se habían contratos para emergencia educativa o para reconstrucción de vías, de puentes, de carreteras, de infraestructura energética y de comunicaciones, o todo lo que estaba asociado a acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y algunas actividades encaminadas a atender las entidades sanitarias hospitalarias quedaban excepcionadas de esta ley de garantías. Entonces, esa ley de garantías, si hubiera seguido como estaba, tendría un calendario que arrancaría ahora el 13 de noviembre de este año 2021 para iniciar la restricción a las elecciones al Congreso, y se llevaría a cabo hasta el 13 de marzo. Ahí se cerraría. Y volvería a abrir y volvería a empatar con las elecciones de presidencia del año 2022, cerrándose en el 29 de mayo del 2022, si no tendríamos una segunda vuelta presidencial, pero si llegáramos a tener una segunda vuelta presidencial, pues iría hasta el 19 de junio del 2022. Así estaba la ley anterior. Buenísimo, gracias, Natalia. Y para el 2022, ¿qué se aprobó este año? ¿Cuáles son los cambios? Ok, entonces el 19 de octubre de este año, la Cámara de Representantes y el Senado aprobó dos cosas. Pues aprobó todo el presupuesto general de la Nación, que les vamos a decir aquí cuántos son: 350.4 billones de pesos que tiene el Estado colombiano para hacer transacciones durante el 2022. Y se aprobó el artículo 125, que suspende el artículo 38 de la Ley de Garantías que hablamos anteriormente. ¿Qué se suspende exactamente? Uno, que sí se van a poder llevar a cabo los convenios interadministrativos y que sí se van a poder llevar a cabo las contrataciones directas. Solamente queda
congelada la nómina dentro de las entidades del Estado, lo único que va a prevalecer, y continúan todas las demás excepciones. O sea, ya todo podemos movernos libremente frente a la contratación con el Estado colombiano basados en esta ley. ¿Y en qué se basó, la verdad, el Congreso? Que definitivamente no podemos frenar la reactivación económica por el golpe económico que hemos tenido como país debido a la pandemia. Tenemos casi 2 años, un año de pandemia y un año y medio de pandemia encerrados y casi medio año de recuperación económica, y están buscando no frenar la economía nacional. Gracias, Natalia. Bueno, ya conocemos qué es la ley de garantía, cuáles eran sus restricciones, cómo se va a llevar a cabo el 2022 y la gran pregunta que se pueden estar haciendo ustedes: ¿cómo actuamos? ¿Cómo podemos actuar hoy para poder estar de la mano con esas entidades que estén haciendo solicitudes? Y aquí yo les quiero hacer la pregunta a ustedes, los que están aquí en el chat, si quiere alguno que opine. Por ejemplo, Jeremy, ¿cómo actuarían ustedes frente a esta explicación? ¿Cómo trabajarían ustedes hoy frente al Estado después de entender la ley de garantías? ¿Alguna respuesta? No, todavía no. O si alguno de los participantes nos quiere acompañar para no hacer esto tan catedrático. Ok, Ya nos ayudó Jeremy con la respuesta. Dice, ¿qué dice? primero tengo que encontrar una oportunidad de negocio, si no, no hay nada que hacer. Muy bien, maravilloso que tú acabas de hacer. Exactamente, tenemos que ir a entender cómo mis productos y servicios, dónde los está demandando y qué entidad del Estado los demanda. Muy buena observación, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuemos, Antonio. Perfecto. Ahora vamos a conversar sobre cuáles son los beneficios que tiene contratar con el Estado colombiano. Y acá ya hemos nombrado algunos. Ya va que me adelanté un poco. Ya hemos nombrado algunos y el primero es lo que Natalia nos decía. El Estado colombiano es el único cliente con más de 350 billones de pesos para el periodo 2022. Eso significa que podemos, de nuestros productos o servicios, ofertarlos para tener ingresos de esos 350 billones de pesos. Otro de los beneficios es que los recursos cuentan con un CDP, que es un certificado de disponibilidad presupuestal. Eso, en palabras más o palabras menos, es que siempre y cuando ustedes cumplan con los plazos de entrega, con la calidad, con lo que el Estado está requiriendo o la entidad está requiriendo, esos fondos están seguros para que sean luego pagados a ustedes. Existen unos entes de control, eso es otro beneficio, y estos entes de control son la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Otro de los beneficios es que permite construir, como Natalia nos explicó al inicio, uniones temporales y consorcio. ¿Esto cómo se puede hacer? Bueno, muchos proyectos son muy grandes y no va una sola empresa al frente. Entonces, se unen varias empresas creando una unión temporal o un consorcio, van al frente con el proyecto y se gana la licitación o la participación con la entidad. Otro de los beneficios es que hay infinidades de bienes y servicios requeridos por las entidades, y esto es desde una resma de papel para una entidad hasta hacer un puente que pueda unir dos estados, dos ciudades o dos pueblos de Colombia. Existen proyectos a largo plazo, lo que permite apalancar el crecimiento de las pequeñas y las medianas empresas. El mercado de contratación estatal es muy grande porque existen más de 15.000 entidades entre economía mixta y pública que requieren de bienes y servicios. Y adicional, otro de los beneficios importantes es que le permite a ustedes como empresas construir experiencia. Eso a ustedes les va a dar experiencia, crecimiento y adicional a eso también ingresos para que puedan ir creciendo de la mano con el Estado colombiano. Adicional a eso existen unos retos que Natalia nos va a comentar cuáles son esos retos.
Claramente los que no hemos comenzado a participar como proveedores del Estado colombiano, pues decimos cómo hago para participar, qué debo hacer, qué documentos, y es un mundo completamente desconocido. Y nosotros estamos aquí a través de la Cámara Colombo-Francesa para poderlos acompañar en ese camino a los que no han comenzado a incursionar con el Estado colombiano. Claramente hay unos riesgos legales. Dentro de la presentación de esas licitaciones públicas siempre hay una reunión de riesgos desde la entidad, explica claramente todo a lo que se va a enfrentar el proveedor y hay que medir los riesgos legales, hasta dónde podemos llegar. Es muy importante entender que nuestros productos y servicios sí dan cumplimiento a cabalidad de lo que está pidiendo el cliente, la entidad del Estado, o entonces voy y busco un tercero y es cuando hago las uniones temporales para poder participar y cumplir. ¿Por qué? Porque si no cumplo, ¿qué pasa? Pues genera multas por incumplimiento de contrato, eso afecta claramente al proyecto, a la rentabilidad del proyecto, y lo más importante es que me pueden declarar a mí deshabilitado para contratar entre 5 y 10 años por haber incumplido un contrato. Y quedo marcado, entonces eso daña mi experiencia, mi reputación, en fin, como empresa. Identificación de las oportunidades, lo dijiste tú ahora, muy bien. ¿Cómo identifico las oportunidades? ¿Cómo sé yo dónde están el grueso para mí? Para eso estamos aquí nosotros, ahora les vamos a hablar de la plataforma Cristal Digital. También hace parte de esa duda, ¿cómo conozco a mi competencia? ¿Qué tanto juegan ellos? ¿Cuántos están ganando? O esa competencia se puede volver competencia y unirnos y jugar varios en pro de un proceso, un proyecto grande. ¿Cómo hacer esas jugadas estratégicas? Es como entender lo que ha pasado con otros procesos similares al que estoy compitiendo, de qué se trataba, de qué documentación, qué anexos técnicos pedían, para yo poder hacer un análisis estratégico y poder jugar con mayor, digámoslo, foco a ser mucho más efectivos. Y por último, claramente no podemos dejar por fuera la corrupción. Y aquí les hago una pregunta. ¿Dónde nace la corrupción? Y si quisiera que alguno opinara en el chat, ¿dónde nace? Daihara, por favor, una respuesta. Te agradecemos un comentario. O Nicolás, si nos quieres compartir algo tuyo. Sí, Natalia, yo, digamos, pienso que uno de los temores más grandes, pienso que muchas de las empresas que están ahorita conectadas, que son empresas PYME, es el tema, por un lado, de la experiencia, porque competir con empresas grandes, pues, que tienen mayor experiencia, recursos, capacidades, eso es un limitante. Y el Ujú. otro tema es también el tema de la corrupción, ¿no? De esos normativa que yo no sé, pero que empresas grandes con experiencia ya saben cómo funciona y funcionan cómo trabajar con el sector público. No estoy diciendo que las empresas grandes sean corruptas, pero digamos que ya saben cómo funciona las normas o los procedimientos que no están escritos. Y entonces sí, si de pronto eh, podrías tal vez mencionar un poco de, a pesar de ser empresas PYME, cómo pueden superar un poco esas barreras. Ahí Jeremy nos acaba de comentar también el tema de los conflictos de intereses, ¿sí? Totalmente. Entonces, pues nada, si puedes como ampliar sobre ello. Claro, Nicolás, te agradezco porque hiciste como 2 o 3 preguntas. Uno, efectivamente, tú dices, esas empresas grandes ya saben cómo hacerlo. Ok, ¿cuál es la ventaja para mí de las pymes? Que los costos operacionales internos de las pequeñas y medianas puedes hacerlo más competitivos. ¿Qué es lo que sí tienen las empresas grandes? Y lo digo por experiencia personal, un abogado al lado de uno, no para defenderse, pero sí para hacer las preguntas adecuadas, para entender la ley, para saber cómo cuando un oferente competidor contesta X y Y, cómo desde la ley, la verdad, nosotros podemos basarnos en decir que no está contestando la característica técnica acorde a los documentos y pliegos. Y tú me acaban de poner algo ahí acerca de la corrupción. Yo quiero ser muy clara con el tema de la corrupción. La corrupción no nace del Estado. ¿Saben dónde nace? Para mí, como yo lo viví, de los proveedores y los oferentes. Si nosotros, los proveedores y los oferentes, nos uniéramos en decirle no al corrupto del Estado o a la entidad, o ni siquiera a la entidad, a la persona que venga con alguna insinuación, nosotros no jugamos ese juego, todo lo hiciéramos, no habría corrupción.
Entonces, cuando se viene esa pregunta incómoda, también tendríamos que tener la capacidad de decir no. Y lo digo porque trabajé en entidades multinacionales cuyo parámetro era claramente la ética. Y muchas veces tuvimos que decir, no jugamos ese juego, nos retiramos del juego. Así no jugamos. Y lo vivimos y lo vimos, claro. Pero eso no quiere decir que no podíamos y no pudimos ganar muchos proyectos en Francalite, porque dentro del Estado también conocí muchos empleados del Estado que quieren una sola cosa, es dejar una huella por esta patria. Entonces hay de todo, como hay de todo en la entidad privada también se ve, no es solamente en el Estado, en la entidad privada también lo hemos vivido. Entonces quiero que nos quitemos ese sofisma de la cabeza de, ay, como todos son corruptos, entonces yo cómo voy a hacer si no sé manejar eso. No, hay entidades y todas las entidades tienen al interior personas con muchas habilidades técnicas y dos, con esa ética. Y dos, vuelvo y repito, tenemos tres entes de control, Fiscalía, Procuraduría y, se me olvidó la otra, y Contraloría Contraloría. General. Con esas tres nosotros podemos salir. Además tenemos que tener un buen conocimiento jurídico. Para eso está el abogado de la compañía, que no solamente nos acompaña en temas legales de la organización, de constitución y demás, sino también analizar un poco a la luz de los procesos cómo nosotros presentarlo. Ahora tú dices que es cierto, es una lucha que hay que hacer para la transparencia, totalmente. Razón por la cual, Daihara, gracias por tus comentarios, el Estado ha creado el acuerdo marco de precios. Ahí en el acuerdo marco de precios es muy difícil que se pueda crear corrupción. Hay un listado de precios, usted participa, hace unos descuentos adicionales y se fue. Ahí no hay cómo hablar, ni siquiera hablas con el proveedor, con el empleado del Estado que está subiendo el proceso. Entonces, a eso vamos nosotros a llegar. Tenemos que, cójanle amor al Estado. Yo vi cómo empresas medianas crecieron de la mano del Estado con proyectos grandes. Vi cómo grandes, pequeñas y medianas empresas se unían con sus experiencias para ser mucho más competitivos y a veces tumbaban empresas grandes. No solamente la empresa grande tiene la cabida, tiene la experiencia, sí, pero no quiere decir que los pequeños podamos la, hacer el juego. No sé si contesté las preguntas. Sí, nos dicen que nos quedan 15 minuticos. Ok, perfecto, sí. Listo, entonces continuamos con la siguiente presentación. Sí, bueno, ya conocimos cuáles son los documentos, cuáles son las modalidades de contratación, cómo está el tema más movido últimamente, que es lo de la ley de garantías. Ahora queremos presentarle la plataforma Cristal Digital. Es esa plataforma que viene a estar de la mano con las empresas. ¿Para qué? Para que vea información primero. Acá lo que estamos viendo son los tableros de la plataforma del software. Los primeros 6 tableros que se ven acá son tableros de contexto general. Esta información que les trae cómo están las entidades públicas, cómo está el plan plurianual de inversiones, por ejemplo, cuánto recurso tiene el gobierno para los 4 años, en dónde va a estar distribuido, el presupuesto general de la nación, también cómo va a estar el presupuesto que el próximo año ya es de 354 billones. En la plataforma pueden encontrar cómo van a estar distribuidos esos recursos por entidades, por sectores, por departamentos. También encuentran un directorio de contactos en donde se ve información de esas entidades, dónde están las entidades, la dirección, su teléfono, los responsables de haber colocado los planes anuales de adquisiciones. Ya en los siguientes 6 tableros que se ven abajo, ya la información es personalizada para cada uno de los clientes. Y ahí encuentran información de planes anuales de adquisiciones, y estos planes anuales son, las entidades hacen unas proyecciones para el año, unos planes para hacer durante el año. En la plataforma ustedes pueden ver los planes anuales que se colocan en SECOP 1, en SECOP 2 y en el BID. Existen esas 2 plataformas para que las entidades coloquen los procesos, SECOP 1 y SECOP 2, y con los planes anuales de adquisición ustedes pueden ver esos planes que tengan relación con su producto, con su servicio y con sus palabras claves. También pueden encontrar los procesos de contratación al día. Esto es lo que ustedes normalmente harían entrando en SECOP, colocando palabra por palabra. Con nuestra plataforma, con Cristal Digital, ustedes en un solo software tienen las palabras ilimitadas y ahí pueden ver toda la información. Y la información que viene acá es de SECOP 1, de SECOP 2 y de 2 entes multilaterales como son el BID y el PNUD, que tienen inversión mixta, es decir, pública y privada.
También le traemos información del acuerdo marco de precios, que se llama órdenes de compra oportunidades, y era lo que decía Natalia. Es ahí en donde se está mitigando el tema de corrupción, porque es la entidad que hace la solicitud, la coloca en Colombia Compra Eficiente, los oferentes participan y ahí no hay opción de hablar con empleado, no hay opción de hablar con nadie, sino de cotizar y colocar tus productos para que tengan una evaluación. Adicional a eso, nuestro tablero le trae históricos. Con nuestra plataforma ustedes pueden ver procesos que se han ejecutado desde el 2015 hasta la actualidad. Esto que permite que ustedes puedan ver por entidad cómo se han ido comportando con esas palabras claves. ¿Para qué? Para estar un paso por delante. No esperar que salga un proceso e ir a actuar, sino que puedan saber que, por ejemplo, todos los meses de diciembre, la entidad del SENA hace esta solicitud. Ya ustedes saben que para diciembre pueden estar atentos. Adicional a eso también tenemos las órdenes de compra con sus históricos. Y ya luego entramos en una información analítica. Acá ustedes pueden ver lo que Natalia decía, esos competidores o aliados, cómo han estado participando con el Estado colombiano, qué se han ganado, cuándo se lo han ganado, esos proyectos cuándo inician, cuándo finalizan, para ustedes saber y abordarlos, bien sea a la entidad o a la empresa que se ganó el proyecto. Ustedes pueden analizar, como se ve abajo en la gráfica, es un ejemplo, cómo está la participación de su competencia o de sus aliados, cuándo se ganaron el proyecto, por qué monto, qué entidad, cuál es la descripción. Aquí se hace una analítica completa de procesos que están ejecutándose al momento o que ya se adjudicaron. Y adicional se puede hacer estrategia. Con la plataforma ustedes pueden evaluar procesos que ya han sido ejecutados, quizás en donde ustedes participaron y perdieron y quieren saber por qué perdieron, y acá van a encontrar cómo fue la evaluación técnica, jurídica, de todo lo que viene siendo económica también de los participantes, qué hizo cada uno de ellos para ganar y por qué ustedes no ganaron, o también pueden evaluar procesos en donde no participaron, pero quisieran evaluarlos. Esta viene siendo nuestra plataforma. No sé si Natalia quiere aportar algo. Sí, quería preguntarle a cada uno de ellos si tiene alguna duda sobre esta última parte de la plataforma, si tiene alguna pregunta especial, no sé si comienza uno por uno. Arthur, por ejemplo, ¿tienes alguna duda? Cleiva, Daihana, Florian, Jeremy, Lucas, por favor, nos pueden hacer sus preguntas y observaciones a través del chat. Sí, esperemos un poquito mientras llegan las preguntas. Así es. Y Nicolás, no sé si tengas alguna pregunta adicional para reforzar la aclaración. Sí, es importante, digamos, recordar que pues la Cámara de Comercio en compañía de Cristal Digital les ofrece a los afiliados de la Cámara, de la información que ustedes ven aquí, hay una información que estará disponible a nuestros afiliados por un convenio que hicimos con Cristal Digital. Sin embargo, para aquellas empresas que deseen saber más sobre los beneficios que les puede aportar esta plataforma, pues tienen los contactos mío, que los voy a dejar ahorita en el chat, y también de Antonio y Natalia. Ahí hay una pregunta que nos hizo Jeremy. Jeremy, sí, y es, ¿cuál es la diferencia entre SECOP 1 y SECOP 2? Ok, te la vamos a contestar. El SECOP 2, digamos, es el portal que la entidad, que el gobierno espera que se trance por ahí. Es la plataforma transaccional y así quiere que pase. Eso no quiere decir que en SECOP 1 no se sigan colocando algunas entidades, sobre todo departamentales y municipales, que ponen y suben los procesos al SECOP 1. Y el SECOP 1 tiene una particularidad, es que la mayoría del cierre de procesos se tiene que hacer con documentos físicos en sitio. Eso lo quiere acabar el Estado y lo más seguro es que van a poner una fecha límite para que SECOP 1 se convierta en esa plataforma de repositorio histórico de información, más no transaccional. Entonces, esa es la diferencia. Uno es como el repositorio histórico, que todavía no hemos logrado que eso se dé, porque aún siguen transando algunos procesos por ahí. Y SECOP 2
la plataforma transaccional, que de las dos plataformas nosotros de Cristal Digital nos alimentamos y hacemos actualización diaria 2 veces al día, como explicó Antonio, con todas las palabras claves ilimitadas de la industria de cada uno de los clientes o de ustedes. Gracias, Jeremy, por la pregunta. No sé si te la contesté. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las demás? Bueno, y la pregunta que yo sí les haría a ustedes, ¿cuál de ustedes quiere que ahondemos y hagamos una revisión más personalizada con ustedes en esta plataforma para poder generar una agenda a través de la Cámara Colombo-Francesa y hacer la presentación de nuestra plataforma? Ok, Jeremy Eh, se contacta con Nicolás. Ujú. Hola, qué pena, tuve ahí una baja de internet. Ujú. Es importante recordarles a los participantes que la plataforma puede ir mucho más allá de lo que ustedes, digamos, de este abrebocas que están viendo aquí. Y pues para ello, si hay alguna información adicional que desean conocer, digamos, para tener para observar con mayor claridad la plataforma, los beneficios o el tipo de información que podrían obtener, pues se contactan conmigo y con mucho gusto podríamos organizar una reunión en compañía de Cristal Digital para que ustedes pues tengan un contacto más directo. ¿Hay algún tipo de pregunta, comentario con respecto a los temas que se vieron anteriormente o con respecto a la plataforma, los diferentes, digamos, información que ven ahí? Si no, no sé, Natalia, tal vez sería importante mencionar, y Antonio, un poco esa otra, digamos, la faceta más profunda relacionada con el tema de inteligencia artificial que me parece interesante de Ujú. la plataforma, que tal vez, digamos, no vemos aquí en la presentación, pero que sería importante mencionarles a nuestros participantes. Sí, si quieres, pasa un minutito el slide anterior, de dónde viene la profundidad. Comienza cuando comenzamos a personalizar los tableros, que es traer los procesos y los planes anuales. Para los que no están familiarizados con el plan anual, todas las entidades del Estado al principio del año tienen la obligación con el país en aras de la transparencia a subir los procesos a lo que ellos denominan plan anual de adquisiciones, y es como ese proyecto plan de compras. Y después, ahondando un poco más en hacer esa analítica, traemos todos los históricos del plan anual 2020. Vamos a tener el histórico 2020-2021, mientras construimos el 2022. El histórico de todos los procesos, de todas las oportunidades que tengan ustedes de su industria. ¿Para qué les sirve el histórico? Para entender definitivamente qué pasó, quiénes estuvieron en ese proceso, qué ha pasado con esa entidad versus los productos y servicios que yo ofrezco, cómo va la entidad en ese tipo de procesos con bienes o con servicios. Y en el que le sigue estamos haciendo un zoom en análisis de mercado, llámese partner o competencia. Partner es que si ustedes trabajan con varios fabricantes o con partners que son aliados de ustedes, podemos analizar qué tanto ha participado, qué tanto ha ganado, cuáles han sido sus proyectos, dónde ha ganado, cuándo inició el proyecto, cuándo termina, cómo me sirve a mí ese partner, qué tan potente es o no. Y a eso le podemos sumar análisis de la competencia. ¿Quién es mi competencia? La competencia por lo general la traen ustedes y nosotros le hacemos zoom y mostramos tableros como lo que está aquí en esa pantalla, de qué porcentaje de participación tiene mi competencia en ese país y qué porcentaje de ganancia tiene mi competencia en ese país, qué tanto han ganado. Pero lo más importante es un tablero al final, que es un cuadro muy grande que muestra quiénes compitieron en ese proceso, quién se la ganó, la fecha en que fue adjudicada, la modalidad en que fue definida por la entidad, cuándo inicia el proyecto y cuándo termina,
ese tablero te permite literalmente hacer una prospección mucho más enfocada de dónde debo concentrar mi energía y en qué momento comienzo a concentrar mi energía en esos proyectos grandes, entendiendo también cuál es el incumbente o el actual proveedor para saber cuáles son esas competencias, lo que yo sí soy competitivo con ese proveedor para poder entrar a hacer mi tarea comercial de manera proactiva. Y por último, ya son los temas estratégicos que vienen asociados a un directorio detallado de contactos key o contactos claves de todos los ministerios del país. Analizar hasta 10 proyectos durante el año, hasta 20 proyectos durante el año, 2 por mes, donde les podemos traer cómo fue calificado, cuáles son las partes de calificación, cómo fue esa evaluación, quiénes cumplieron, quiénes no cumplieron, y traer la información más detallada. Y ahí en el estratégico podemos traer y crear tableros personalizados, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan para acabar de hacer analítica de datos y construir su inteligencia de negocios en pro de los procesos y proyectos para ser más efectivos. No sé si contestamos la pregunta. O sea, Antonio, si quieres reforzar algo. No, yo creo que lo más importante es que las personas que se encuentren interesadas puedan tener una reunión con nosotros, ya que en esa reunión vemos la plataforma en tiempo real, revisamos todos los tableros, aclaramos dudas y ustedes pueden ver el alcance de la plataforma. Ahí lo importante es que puedan comunicarse con Nicolás para que podamos agendar esas videollamadas de evaluación, de revisión, y ustedes vean todo lo que les estamos diciendo de manera general acá, hacer un zoom, entrar a cada uno de los tableros, ver el alcance, ver lo que se logra y aclarar preguntas que puedan ir surgiendo en el camino. Entonces yo creo que lo más importante es que ya se comuniquen con Nicolás para realizar las agendas y presentarle la plataforma. Bueno, muchas gracias, Antonio, Natalia, por la presentación. Pienso que se abordaron temas importantes, sobre todo de actualidad del país, y sobre todo, pues, para aclarar ciertas incertidumbres con respecto a los procesos de contratación para el próximo año. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a los que participaron. Quedamos a su entera disposición. Ahí les envié al chat mi correo, les envié también al chat el link donde pueden tener mayor información sobre el nuevo servicio que lanzamos este mes en compañía de Cristal Digital. Y pues nada, les agradecemos, esperamos tengan un excelente día y esperamos vernos pronto. Gracias a todos por los que participaron, los que nos escucharon también y por haber venido a este webinar. Gracias, Nicolás, por la invitación. Muchísimas gracias por el espacio y estamos atentos para las reuniones que necesiten. Feliz día, hasta luego. Hasta luego, feliz día.